Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Estoy lista para volar junto a Superman, recorrer los oscuros callejones de Ciudad Gótica con Batman y desatar la verdad con la Mujer Maravilla. Pero no solo se hablará de héroes, sino de los tesoros que han dejado en nuestras manos como cómics, figuras, videojuegos y hasta memorabilia de cine y series que se han convertido en verdaderos trofeos de la cultura geek. Es un hecho que DC Comics ha logrado atrapar fans generación tras generación, porque más allá de los superpoderes, sus personajes representan una historia viva de nuestra evolución cultural. Desde el debut de Superman en 1938, en pleno auge de la Gran Depresión, estos héroes nos han dado algo más que entretenimiento. Ofrecieron y ofrecen esperanza en tiempos difíciles. Así que abróchense el baticinturón porque este episodio va a ser épico. Para este capítulo me acompañan de nuevo Hugo, el Supermovie fan, y José Luis, que estuvo con nosotros para el episodio de Matrix. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy contento y muy emocionado de estar aquí con ustedes otra vez. Hola, también súper emocionado de estar apareciendo constantemente en este gran podcast y pues listísimo porque el tema está bien padre. Muchas gracias por estar aquí amigos y sí, va a estar muy interesante, va a estar creo que un poquito polémico, pero eso es muy divertido. Y en este episodio vamos a hablar de una manera muy general el por qué DC se ha convertido en un producto 100% coleccionable y quise manejar casi las mismas preguntas del episodio de Coleccionando Marvel para que al final escuchen ambos programas y decidan para ustedes cuál es el más coleccionable a su parecer. Para comenzar, es muy evidente que DC ha trascendido las páginas de los cómics para convertirse en una pieza fundamental de la cultura pop global. Su transición de editorial de historietas a un imperio multimedia ha convertido sus productos en artículos codiciados por coleccionistas de varias generaciones. Este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de un legado construido a lo largo de casi un siglo de historias, personajes icónicos y estrategias culturales que han impactado profundamente en la sociedad. Y es que es una de las editoriales más antiguas y exitosas del mundo, y su historia está íntimamente ligada al desarrollo del género de superhéroes. Fue fundada en 1934 bajo el nombre de National Allied Publications, para luego tomar el nombre de DC Comics en 1937. Su contribución al entretenimiento va mucho más allá de las páginas impresas. En 1938 publicó el Action Comics número 1, presentando a Superman, el primer superhéroe. Este fue un momento revolucionario en la industria del entretenimiento, estableciendo el modelo del superhéroe como lo conocemos hoy. Superman se convirtió rápidamente en un símbolo de esperanza durante la Gran Depresión, mientras que Batman, introducido en el Detective Comics número 27 de 1939, encarnaba justicia y habilidades humanas. Un par de años después, aparecería la Mujer Maravilla, presentada en 1941, consolidándose como un ícono del feminismo, lo cual en esos tiempos era algo muy novedoso. Estos personajes no solo definieron una nueva forma de contar historias, sino que también marcaron el inicio del merchandising asociado, convirtiéndose en fenómenos comerciales. Los primeros números de esta época son altamente codiciados, con ejemplares como el Action Comics número 1, que ha alcanzado millones de dólares en subastas debido a su importancia histórica. En décadas posteriores, hasta finales de los 80s, DC utilizó sus historias para abordar temas sociales importantes como el racismo y las desigualdades económicas. Títulos como Linterna Verde y Green Arrow representaron un giro hacia una narrativa más madura, atrayendo a un público más adulto, lo cual los diferenciaría de esa otra casa editorial Marvel. A la par, las adaptaciones cinematográficas y en series de televisión, aunque un poco limitadas en su producción por las épocas en las que fueron desarrolladas, comenzaron a transformar a los personajes en íconos globales. Aunque a muchos de nosotros no nos tocaron verlas en su estreno, ¿quién no conoce esa épica serie del año 1952 de Superman o la de Batman con Adam West de 1966? DC renovó su catálogo de personajes y abordó temas más relevantes para el público joven. Esta fue una época clave para establecer un universo cohesivo con la introducción de la Liga de la Justicia con personajes como Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash y Aquaman, presentando la idea de un equipo de superhéroes.
inspirado en colaboraciones que se han tratado de mantener durante décadas. Ya en tiempos un poco más actuales, el éxito de Superman, la película de 1978 y la revolucionaria Batman de Tim Burton de 1989 llevaron a una explosión de coleccionables, desde figuras de acción hasta pósters y memorabilia que aún hoy son considerados reliquias culturales. Gracias a todo lo anterior, el coleccionismo no solo de cómics, sino de figuras de acción, se convirtió en un fenómeno masivo y DC fue una de las marcas líderes. Sé que he resumido bastante esta parte, pero es porque más adelante tendremos episodios dedicados a cada superhéroe. Y antes de seguir con la historia de esta gran marca, y justo para ir hilando esta mini línea del tiempo de forma muy general, amigos, ¿cuál es su primer recuerdo que tienen con DC? ¿Supieron desde el primer momento que se convertiría en algo súper mega coleccionable desde un inicio igual que lo que se platicó en ese episodio de Coleccionando Marvel? Yo creo que sí, y fíjate que mi primer acercamiento a DC es el de muchos, sobre todo de la generación de aquellos que nacimos en los principios de los 80s, y es algo que irónicamente los fans, sobre todo los fans ya de antaño, han renegado mucho, no sé por qué, pero son dos productos: la serie de caricaturas de los superamigos de Hanna-Barbera y Batman de Adam West. Hoy en día esas dos series, tanto la de caricaturas como la de live action de los 60s, ahorita las niegan, dicen que ese no era Batman, que cómo era posible que esa fuera la Liga de la Justicia, que cómo era posible que metieran a los Gemelos Fantásticos, que además fueron personajes creados para esa serie y después saltaron al cómic, un poco lo que después le pasó a Harley Quinn. Pero creo que ese fue el primer acercamiento de muchos, y creo que ahorita con todo el daño que ha hecho Zack Snyder a la visión de DC, pues más adelante seguro vamos a hablar de eso, creo que muchos nos olvidamos que nuestro primer acercamiento a cómics, particularmente a cómics DC, no fue con obras edgy o con obras obscuras o con este tipo de cosas, ¿no? Fueron con productos como la caricatura de los superamigos y Batman, el Batman de Adam West, y vamos, al menos de mi lado, pues esos fueron los primeros acercamientos con DC, los que me volvieron fan, los que me enseñaron quién era Superman, quién era Batman, quién era Aquaman, Flash y todos ellos. Y por supuesto que en el momento en el que veías pues todas esas imágenes y todo lo que había, sí querías una playera desde chiquito con el logo de Superman, sí querías tener un juguete como el fantástico Batimóvil de Adam West, sí querías un teléfono rojo como el del comisionado Fierro, que no era el comisionado Gordon, era el comisionado Fierro. Y pues sí querías todo eso, ¿no? O sea, tenía una estética bien bonita y tenía colores brillantes y era familiar y era optimista y era positivo, y eso creo que, al menos de mi lado, hizo que me volviera muy fan de DC, y siento que es muy triste que hoy en día el fan de DC se sienta el fan adulto y que consume cómics y productos oscuros, cuando no, también DC tiene un origen bien luminoso, bien padre y bien bonito, ¿no? Y tendríamos que no solo recordarlo, sino apreciarlo y hasta traerlo al presente. Por mi parte hay dos cosas que son lo que primero recuerdo así de haber sido fan de DC, y bueno, regresando al foco de lo que son los artículos coleccionables. Y en primer lugar, por supuesto que está la serie de Batman de los 60s, y lo recuerdo mucho porque yo, estando muy niño, era ir al videocentro con mis papás, al videocentro de la Colonia del Valle, y elegir siempre, o sea, de entre todo el catálogo que había ahí de películas, yo me iba derechito a la película de Batman, o sea, la de Adam West, en formato beta. En aquel entonces no dimensionaba, yo no sabía que un Betamax se podría volver coleccionable, ¿no? O sea, más bien era como ver la película, la serie y todo, y así es como tenía como uno acceso al producto, ¿no? Y tampoco sabía, cuando estaba viendo la serie de Batman, que formaba parte de DC. Eso lo supe después, y creo que ahí es donde viene el siguiente recuerdo, que es algo que también tengo muy anclado en mi memoria, es haber estado de vacaciones de niño y en alguna de esas tiendas de recuerdos de la playa y así, pues tenían un stand de revistas y cómics, y había unos cómics de Batman que se veían padrísimos, y tenían en la esquina superior izquierda una especie de sellito, estampita redondo con estrellitas y letras, y las letras decían DC. Entonces ahí como que al principio no le di mucha importancia, pero después vi un cómic de Superman que tenía el mismo dibujito y dije, ok, como que son parte de lo mismo. Yo ya sabía obviamente en las caricaturas y todos los juguetes que existía Batman y Superman, pero como que fue con mi relación con los cómics que empecé a hilar que era, ok, esto es DC, y ubicaba el logo y era como que eran parte de lo mismo, y poco a poco fui atando cabos, que era la casa de los cómics, ¿no? Y la Liga de la Justicia y todo eso. Y aquí creo que, a partir de lo que comenta Pepe, creo que tendremos que darle, digo, y seguramente a lo mejor viene más al rato, pero tendremos que darle un reconocimiento bien especial a la editorial Vid, que justo ahorita que menciona José Luis esos cómics, las versiones en español de esos cómics que eran adaptaciones de los cómics estadounidenses, eran de editorial Vid, y yo creo que ahorita en buenas condiciones un cómic de traducción al español de editorial Vid de los 80s o de los 90s sería un coleccionable
fabuloso al nivel de una edición original en inglés, ¿no? Oye, pero ahorita que decían que sus primeros recuerdos eran como la serie de Adam West, creo que sí, creo que la pasaban como en la tele normal los sábados y Sí. es un recuerdo recurrente para todos Sí, nosotros, sí. pero a mí los Superamigos y la Liga de la Justicia nunca me gustó. Ahí vamos a empezar en polémica porque a mí se me hacían muy ñoños. Estos hermanos gemelos que salió un changuito azul y las caricaturas de Marvel a mí se me hacían un poquito más entretenidas en ese aspecto. A lo mejor sí, y a lo mejor es cuestión de perspectiva, pero venga, hey, los superhéroes por definición son ñoños. Perdón, son sumamente bidimensionales porque están del lado de la justicia, del bien, de los grandes valores y usan colores vistosos y usan una identidad secreta no solo para que no lo descubran, sino para proteger a sus seres queridos. E incluso Batman, con toda su obscuridad y su misterio, pues es un muy superhéroe ñoño, ¿no? Porque al final él cree en nunca quitar vidas y en buscar la justicia frente a todas las cosas, ¿no? Incluso hay cómics, me viene a la mente uno de Frank Miller, donde él rompe un arma y dice, esta es el arma de nuestro enemigo. Nosotros usamos nuestro cerebro y nuestra habilidad. Vamos, ¿qué hay más ñoño que eso? Pero al mismo tiempo, creo que es la esencia del superhéroe, ¿no? Vamos, incluso aunque muchos, de nuevo siguiendo con Batman, lo consideran que es un antihéroe. Claro que no, Batman nunca va a ser un antihéroe. Es amigo de la policía. ¿Qué hay más ñoño que ser amigo de la policía? Pero al mismo tiempo siento que es lo que les da la esencia y es lo que nos hace admirarlos tanto, que sean ñoños. Bueno, pero Batman lo hace con estilo, un estilo oscuro. Es ñoño oscuro, pero es genial. Esas caricaturas estaban totalmente dirigidas a los niños de esa época. Era una época definitivamente distinta. Pues era lo que había. Yo, por ejemplo, ahora que tengo un niño chiquito que va a cumplir 3 años, pues él, por ejemplo, ahorita no ve esas series de Batman, porque ahorita están todas en streaming, ¿no? Disponibles. Pero a él las que le gustan son las de Batman, pero la que salió en los 90s. O sea, la serie animada que es como tipo noir y todo esto. O sea, esa es la que él quiere ver, ¿no? Así de caricaturas. Pues yo esa no la vi hasta que cumplí como, no sé, 8 años, algo así, que es cuando se inventó. Y a los 3 años ya tienes un niño que está viendo eso, ¿no? Nosotros veíamos las que había en aquel entonces con tal de ver algo de superhéroes, pero sí, yo creo que ahora ya no son tan vigentes. Habrá unas que sí, creo que sí sobrevivieron el paso del tiempo, otras creo que no tanto. Y es que con la llegada del nuevo milenio, DC continuó expandiendo su alcance gracias a adaptaciones modernas como The Dark Knight del 2008 y Man of Steel del 2013. En el caso de Batman, un éxito que sirvió para revitalizar esta franquicia para nuevas generaciones. El universo animado de DC con series como Batman The Animated Series, Justicia Joven o los Teen Titans establecieron un estándar visual y narrativo que dejó una marca indeleble. Los juguetes y coleccionables asociados son altamente demandados. Aquí también incluí series de televisión live action dirigidas a un público más adolescente como Lois y Clark, Smallville, Arrow o Supergirl, por nombrar algunas, que aunque nunca tuvieron grandes presupuestos a comparación de sus productos de cine, han cultivado un grupo de fans muy dedicado a este tipo de producciones, cosa que, por ejemplo, Marvel no incursionó de manera coherente hasta el 2010 con series propias que se unen con su universo cinematográfico. Paralelamente, el mercado del coleccionismo evolucionó con ediciones limitadas de cómics, portadas variantes y figuras de acción de alta calidad, así como series y cintas animadas dirigidas a adultos. Con grandes nombres de la industria como Zack Snyder y ahora la llegada de James Gunn, estas estrategias no solo han mantenido el interés en los productos de DC, sino que han estado elevando el estándar del coleccionismo al convertir piezas comunes en artículos de lujo y de culto. ¿Qué objeto o artefacto del universo DC les gustaría tener en la vida real, tomando en cuenta su estatus coleccionable? Yo ahí sí, o sea, tengo que decir un Jor-El, un cristal que lo avientes, salga proyectada una imagen con inteligencia artificial y le puedes hacer preguntas tipo Alexa, pero que sea Jor-El, ¿sabes? Así. Desde que inventaron la inteligencia artificial y el arte generativo y todo eso, sí estoy muy con que quiero una máquina tipo Jor-El y si no la hay, yo la invento. Y con Marlon Brando. Aparte. Obviamente, sí, así. O sea, Marlon Brando, fantasma enorme, pero como en un estilo un poco más fantasioso. Yo creo que algo más aterrizado, pues yo soy muy fan de Batman y me encantaría tener un disfraz bien hecho y todo y así. O sea, obviamente para Halloween tengo mi mascarita y todo y así, pero pues la de juguete que venden en las tiendas, ¿no? O sea, obviamente me gustaría tener el disfraz bien, un Batimóvil a escala bien, toda esa clase de cosas. Si nos vamos a la vida real, de tener un objeto coleccionable o algo que sea real, yo me voy por el Batimóvil del Batman de Tim Burton. Esa es una pieza de arte y de diseño industrial y de diseño automotriz por sí sola. Ese es un diseño que difícilmente se va a superar
hablar a nivel estético y me encantaría, vamos, o sea, además de que es un gran coleccionable para tenerlo en Lego, en versión escala, etcétera, tener uno de esos en la vida real sería fantástico por lo mismo. Esa estética le da un valor coleccionable bien interesante porque además es muy único. Vamos, ya después se quisieron ver más aterrizados y, por ejemplo, a Nolan le dio a Batman un tanque y a The Batman, al de Pattinson, tiene un muscle car, ¿no? Y son geniales en su estilo, pero ese Batimóvil, siento que el diseño y todo lo que proyecta y dice ese Batimóvil con solo verlo es un coleccionable fantástico y sí me encantaría estar atorado en el tráfico, pero con esa cosa, ¿no? Porque además es enorme y solo caben 2 personas y es como de quítense, ¿no? Porque además si me van a robar lo blindo, le pongo la armadura y pues ya está. Entonces yo me iría por ese Batimóvil. De acuerdo. De hecho, ese Batimóvil para mí también es uno de mis primeros recuerdos de mis primeras películas que me llevaron al cine. Creo que tenía como 3 o 4 años. Y digo, a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, pero había un cine acá por el sur de la ciudad que era el Pedro Armendáriz, donde ahora es el CNA. Ahí era ese cine. Pero ahí había una réplica, no me pregunten de qué, porque tengo un vago recuerdo, no sé si era de cartón, pero de ese Batimóvil a tamaño real. Entonces es como un recuerdo que atesoro mucho y desde ahí también como que me empezó a gustar Batman, porque a pesar de que es la estética de Tim Burton, pues es que es insuperable. Sí, justo, es que es una pieza de arte, vamos, a mí no me gusta el cine de Tim Burton, menos el actual, pero a nivel estético es algo bien original, como dices, es algo único, algo que simplemente no ha habido, o sea, no ha habido un Batimóvil como ese. Es claro que DC no solo ha creado algunos de los personajes más reconocidos de la cultura pop, sino que ha construido un legado que, aunque ha tenido sus bajas, seguirá existiendo. Este trasfondo histórico y cultural es clave para entender por qué sus productos son tan buscados aún hoy por los coleccionistas. Con la llegada de convenciones y las redes sociales, donde los artículos exclusivos y limitados son muy cotizados, las figuras exclusivas como las de Funko Pop, los pósters autografiados, conferencias con los actores, directores y las réplicas de alta calidad se han convertido en el santo grial de los coleccionistas. Por eso, hemos preparado un top muy general de qué es lo más coleccionable de DC según una pequeña encuesta coleccionista que sí cambia a comparación de lo que hablamos de Marvel en la temporada pasada. Y los voy a leer de lo menos a lo más coleccionable según algunos fans de DC. En el número 6 tenemos videojuegos. Juegos como Batman Arkham Asylum del 2009, Injustice o los títulos retro de consolas como el NES o el PlayStation 1. Los videojuegos relacionados con DC, especialmente en sus ediciones físicas o de coleccionista, han ganado valor debido a la nostalgia y a su rol en la evolución de los personajes en los medios digitales. Pregunté por qué lo ponían en último lugar del top y varios fans me comentaron que a comparación de los juegos de Marvel, los de DC son un poco más complejos. O más feos, pregúntenle a Superman cómo le fue con su Superman 64. Pero son como de una temática más oscura. Por ejemplo, este de Injustice es como de peleas. ¿A poco se lo darías a un niño? Tiene una estética como muy madura, pero vamos, a lo que voy es que en su historia, pues sí, también DC ha entregado videojuegos. Que, por ejemplo, el de Superman de Nintendo 64 en cajita y todo, sí debe ser un gran coleccionable, ¿no? Pues lo terrible que era ese juego. Y es que además, según yo, no hay muchos. Bueno, yo no tengo recuerdos de muchos juegos de DC. Particularmente no es algo que yo coleccionaba, la verdad. Pues es que mira, por eso está en el último lugar, porque están los de Lego, por ejemplo, ¿no? Pero pues esos también los tiene Marvel. Exacto. Si no es como que exclusivamente algo de DC. En el número 5 tenemos tarjetas de colección, como las de las series Skybox DC de los 90s, que son muy populares y su valor depende de la rareza, la condición y si están autografiadas por algún ilustrador. Algunas cartas holográficas o con arte especial son altamente codiciadas. Y sí, la verdad es que nosotros vivimos toda esa época de las tarjetas coleccionables y claramente le iba a ganar al coleccionismo de videojuegos. Yo sí recuerdo mucho de niño tener las tarjetas coleccionables, o sea, las que brillaban, que tenían como el holograma, tenían información de tus superhéroes y todo, mucho más que los videojuegos. Sí, aquí no es tema de este podcast, pero igual no lo voy a comentar mucho, pero yo creo que al menos en México, la guerra de las cartas coleccionables de superhéroes sí la ganó la otra editorial, sobre todo con el refresco famoso, que también en los 90 sacó esa famosa serie de Cards. Si bien también siento que es un coleccionable mucho más interesante y mucho más valioso que los videojuegos, talla de las cartas coleccionables de superhéroes, la ganó la otra editorial, aunque también DC tenía grandes productos, ¿no? De este tipo. En el número 4 tenemos memorabilia de películas, cosplay, props y réplicas, artículos usados en la producción de películas o series como utilería, vestuarios o piezas de escenografía. Estos objetos
suelen ser únicos y altamente valiosos para los coleccionistas, especialmente si provienen de películas que marcaron un hito como The Dark Knight o Batman de 1989. Estos pueden ser oficiales o hechos a mano por fans especializados. Esto incluye también pósters originales, props usados en las cintas, autógrafos de actores y réplicas oficiales de accesorios como todos los ítems que ha usado Batman. Pero bueno, aquí también un poquito de polémica porque no es lo mismo el Batman de Nolan, el Batman de Burton, al de Val Kilmer o el de George Clooney. Pero fíjate que ahí siento que sería más coleccionable el traje de George Clooney con toda su sexualidad ambigua y sus batipezones. Siento que como pieza coleccionable es mucho más interesante y da más de qué hablar que tener un traje táctico pintado como es el traje de Nolan, ¿no? Digo, también aquí si nos vamos al valor de la colección, a mí me gustaría más tener en exhibición pues un traje como el de Clooney o el de Kilmer que tenía su encanto. Iba a agregar que ahí la rareza es, por ejemplo, en los villanos, el Doctor Frío, joyaza para coleccionable, porque Schwarzenegger con el traje de villano del Doctor Freeze de Batman, creo que es algo muy único y peculiar, igual que los vehículos de esas películas, o sea, sobre todo de la de Batman Forever, el Batimóvil, el Badget, eran vehículos con una estética muy peculiar que pues no se volvieron a ver nunca. Creo que los hace más únicos. ¿Sabes qué pasa? Que aquí tenemos varias versiones del mismo personaje. En Marvel solo hay un Iron Man, solo es un actor. Y aquí ha habido tantos, entonces ¿cuál es el más coleccionable? Pues yo creo que aquí ya depende de lo que busques, ¿no? O sea, siento que ya en temas de coleccionar particularmente a Batman dentro de la colección de DC, creo que le da más sabor tener de dónde elegir, porque además justo lo que estamos platicando, puedes querer el batitanque del Batman de Nolan, pero la fabulosa armadura de Mr. Freeze de Schwarzenegger del Batman y Robin, ¿no? Entonces creo que ya aquí dependerá de cada quien. En el número 3 tenemos artículos exclusivos lanzados en eventos como la Comic Con de San Diego y la New York Comic Con, material promocional de películas, series o eventos de DC como revistas, pósters, folletos o catálogos. Aunque estos ítems suelen ser gratuitos o de bajo costo en su lanzamiento, algunos diseños exclusivos en estas convenciones pueden ser muy buscados con el tiempo. Camisetas, gorras, mochilas y accesorios como relojes o pulseras con diseños de los personajes de DC son artículos accesibles para todos los fans. Aunque no suelen tener un gran valor coleccionable, algunas ediciones limitadas o colaboraciones con marcas famosas pueden alcanzar precios altos. Y aquí me pasa un poquito como el punto anterior, porque a ver, aquí ha venido el chico que hizo de Superman en Smallville, pero ahora vamos a tener un nuevo Superman. Entonces, ¿a quién le pido la firma? ¿Con quién me voy? Con cualquier Superman menos Cavill. Cada quien dependerá qué es lo que estés buscando o qué te atraiga, ¿no? Porque, por ejemplo, el Superman ahorita de Superman and Lois, la serie que también está como, es un gran Superman, ¿no? Entonces también un autógrafo de él también debe ser como bastante interesante. No es mi particular taza de té, porque regularmente tienden a ser objetos muy, muy costosos. Y siento que no es tanto la rareza del momento en que salieron, sino eso, o sea, como que si ya lo firma un actor en particular o una celebridad o algo así, eso es lo que lo vuelve especial. Y yo me voy un poco más por el lado sentimental, como en el caso de la serie de los 60, o sea, el haber conservado un Betamax o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, no necesariamente porque sea único. Además, pues sí, creo que esa estrategia de que haya muchos distintos actores o celebridades que interpretan a héroes muy queridos por los fans, pues es parte de la misma estrategia, ¿no? O sea, de tener mucha tela de dónde cortar para poder generar más de esos artículos exclusivos. En el número 2 tenemos juguetes y figuras de acción. Figuras producidas por marcas como McFarlane Toys o Funko Pop suelen ser accesibles en el momento de su lanzamiento, pero las ediciones exclusivas de convenciones, series limitadas o figuras descontinuadas pueden aumentar significativamente de valor. Piezas detalladas producidas por empresas como Hot Toys son altamente apreciadas por su calidad artística y producción limitada. Las figuras premium de personajes como Batman o Flash a menudo se agotan rápidamente y aumentan de valor. Y aquí yo quiero anotar en este punto que yo creo que los juguetes, las figuras, todo lo que hay de DC está más chido que lo que hace Marvel. 100%. No, en juguetes sí. En juguetes y figuras de acción y todo, sí, lo que hace DC es muchísimo más interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí entra un juguete que siempre quise y nunca tuve, y me encantaría en algún punto armarlo, aunque sea a medida, la Baticueva. Del nivel que exista, es algo espectacular de tener y admirar. La de los 90s estaba muy bien hecha. Sí, era algo espectacular. Para la época sí se asemejaba a la mansión de la Barbie, pero para DC. Sí.
Y en el número 1 tenemos los cómics clásicos y en primeras ediciones. Historietas clásicas como el Action Comics número 1 de 1938 o el Detective Comics número 27 son el sueño de cualquier coleccionista, aunque los ejemplares más antiguos son casi imposibles de conseguir para la mayoría. Incluso reediciones o números menos recordados de estas eras tienen gran valor histórico y monetario. Las portadas variantes, especialmente aquellas que son ediciones limitadas o exclusivas de eventos, son muy populares entre los coleccionistas. Algunas variantes presentan arte de ilustradores famosos o conmemoraciones de eventos importantes. Páginas originales de cómics dibujadas por artistas legendarios como Jim Lee, Neil Adams o George Pérez son las piezas más codiciadas por los coleccionistas serios. Al ser únicas, pueden alcanzar cifras astronómicas en subastas, convirtiéndose en el pináculo del coleccionismo de DC Comics. Y tiene todo el sentido del mundo porque pues este fue el origen. Sí, totalmente. Yo ahí digo, ese es mi artículo coleccionable favorito y la verdad es que no desprecio para nada los cómics de DC. Me gustan mucho los de Batman, me gustan algunos de Superman, me gustan muchísimo los de la Liga de la Justicia y yo le recomiendo a la audiencia que sigan el trabajo de un ilustrador que se llama Jorge Jiménez. Tiene trabajo muy, muy interesante con Batman, con Superman, con Robin, con la Liga de la Justicia. Trabajo totalmente original y divertidísimo. Es padrísimo. Este es el pináculo del coleccionismo de superhéroes, ¿no? Porque aquí nacieron y sus grandes historias nacen de aquí, últimamente sobre todo. Ya con esto, con ahorita en las redes y donde todos podemos compartirla en nuestra opinión de forma muy inmediata. Siempre pasa cuando anuncian sobre todo una nueva película de Batman. Te dicen, ¿qué cómic van a adaptar? No es como de lo que sería natural al ser una película decir, esperemos que es una buena película con un guión cinematográfico. Bueno, no. Sobre todo en el caso de Batman dicen, ¿qué línea adaptarán? Muchos pensaban que la película de The Batman, la primera de Pattinson, iba a ser de Long Halloween. Y ahora todos dicen, no, y ahora van a adaptar Hush. Vamos, al final todos son números de cómics. Además siento que el cómic trasciende. Yo me acuerdo una anécdota muy padre con la muerte de Superman en 1993, que yo sí consideraría ese mi cómic favorito de DC. Recuerdo que estaba platicando con mi hermano de que recién había salido la muerte de Superman, ¿no? Y mi abuela, en esos tiempos, de hace muchísimos años, hoy tiene 92 años, entonces calculen cuántos años tenía en el 93, nos dijo angustiada, ¿cómo que se murió Superman? Una señora que ya estaba retirada y se dedicaba a cuidar a sus nietos, angustiada porque Superman había muerto, y era porque ella, justo volviendo al tema de los cómics de Editorial Beat, ella compraba el Superman y el Batman y los leía, y lo poquísimo que pudiera llegar a saber una señora nacida en 1934 sobre cómics, pues era porque los leía, ¿no? Y genuinamente le pegó la muerte de Superman, ¿no? Porque era algo que hasta ella conocía, y todo esto nació de los cómics. Hasta dónde llega la influencia de los cómics, pues es gigantesca, ¿no? Y no creo que no se puede medir y nunca le podremos agradecer suficiente a ese medio. Y para seguir con ese mismo hilo, ya escuchamos que era muy evidente que también los cómics estarían en el top de los fans como lo más coleccionable al ser lo que inició todo y ofrecer una riqueza de historias que han definido la cultura popular durante décadas, pero algunas no han sido bien adaptadas del todo. En su opinión, ¿cuál es un cómic que deberían de traer a la vida en forma de película o serie que no sea ni de Batman, ni de Superman, Flash, Linterna Verde o la Mujer Maravilla, apuntando a que se vuelva muy coleccionable en el futuro? No están dentro de estas categorías los que voy a decir, pero creo que me extraña y ya se tardaron, sobre todo después de cómo lo presentaron en la película de Man of Steel y con toda esta moda que hay de hacer precuelas, pero no hay película, no hay serie de kryptonianos y de cómo era esa sociedad y cómo estaban destinados a la decadencia y a ser consumidos por su propia avaricia, y creo que hay mucha tela de dónde cortar si lo hacen bien, y bueno, no tienen que meterse con Superman, con Jor-El ni nada de eso. O sea, creo que pueden hablar mucho acerca de cómo era esa sociedad a manera de precuela. A mí un superhéroe que siempre se me ha hecho muy interesante, por lo menos visualmente, porque la verdad no es alguien que siga yo mucho en los cómics, pero en las caricaturas y eso es interesante, es Hawkman, el hombre halcón. Entonces pues, estaría buenísimo verlo, y parece que sí fue en Black Adam donde sale ahí brevemente. La estética sí está padre, o sea, como que sí se ve que pueden hacer algo visualmente interesante, y creo que vale la pena que rescaten buenas historias a manera de serie de la Liga de la Justicia. Hay una serie animada de los mismos creadores que hicieron la serie animada de Batman y la serie animada de Superman. Bueno, se hizo una serie por ahí, hay creo 2 o 3 temporadas de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. Un hilo conductor padrísimo que si eso lo trajeran al live action sería buenísimo a manera de serie o a manera de película, de saga, lo que sea. Pero creo que hoy por hoy hay los medios, hay la manera y ya se tardaron. Y debe haber muchos otros personajes. A mí particularmente
particularmente sí me gustó lo que hicieron con la serie del Pingüino y cosas de ese tipo. Me encantaría que siguieran pasando, pero bueno, creo que en un estilo mucho más fantasioso todavía hay bastante material por ahí. Yo me iría con, bueno, todos de hecho son 3 personajes. El primero es Zatanna. Creo que es un personaje medio olvidado, pero que en live action no solo daría historias bien interesantes, sino que daría muchos coleccionables. Pues estaría bien padre porque siento que a veces a los que crean películas basadas en cómics, a casi todos, digo con sus honrosas excepciones como el fantástico James Gunn, se les olvida que al final del día es el cómic tiene que ser algo que te lleve más allá, ¿no? Que te lleve a mundos que no has visto, a cosas bien fantásticas y bien interesantes. Entonces hacer una película bien alocada de meterse a cosas mágicas y cosas místicas en serio clavadas con Ana de Armas interpretando a Zatanna, creo que sería un producto bien padre y traería de regreso a un personaje que siento que ha sido pues medio olvidado, medio hecho a un lado, ¿no? Por lo mismo, porque los medios se han encargado de ponerle el foco a los principales de la Liga de la Justicia y te olvidas el otro. Y el otro proyecto que me encantaría ver en cine, y aquí una vez más voy a provocar que la gente ataque a antorchas las oficinas de Legión Coleccionista, es juntar al equipo de Barbie, voy a un punto, al mismo diseñador visual, a la misma directora que es Greta Gerwig, con su esposo Noah Baumbach haciendo el guión, para hacer la película de los gemelos fantásticos. Y no solo eso, te traes de nuevo a Ryan Gosling y a Margot Robbie haciendo los gemelos, pero con esa estética medio de chiste, medio de parodia, medio en serio que hicieron con Barbie, de que era y no era y al final resultó ser una crítica como un montón de cosas, y presentas a los gemelos fantásticos como un par de cuarentones venidos a menos que se sienten teens. Creo que por ahí vendría algo bien padre, porque si adaptaran los gemelos fantásticos al cine, tendría que ser con ese toque de ironía, no podría hacerse como realmente son, porque quedaría algo ñoñísimo y algo horrendo. Tendrás que darle ese giro medio patético, medio de chiste, medio en serio, y creo que si juntaras ese mismo equipo que hicieron Barbie, quedaría algo bien interesante y algo que pagaría por ver. A favor. Ay, a mí no me convencen. ¿Cómo no? ¿Sabes qué? Justo me recordó esa manera de visualizarlo, que, o sea, claro que conocía a los gemelos fantásticos con la caricatura y todo, pero mi mamá era la que los había visto primero y ella era la que me decía, sí, mira, te voy a poner a los gemelos fantásticos. O sea, me vino ese recuerdo a la cabeza ahorita y es que era una serie viejita, ¿no? O sea, y luego entonces mi mamá me decía, pues ve los reruns. Y entonces el que tenga esa estética y todo ese sentir de Barbie, claro que hace todo el sentido del mundo, porque es parte de la intención y aparte nadie se lo espera. Justo, sería un proyecto, porque además si ves a Ryan Gosling y a Margot Robbie pintándose el pelo de negro y poniéndose orejas puntiagudas, y solo en manos de alguien como Greta Gerwig quedaría, porque si lo haces en el tono, por ejemplo, en el que hicieron a Blue Beetle, que a mí es una película que me agradó mucho, siento que es una película muy inocente y muy divertida, o en el tono que hicieron a Shazam, que también es un tono bien padre, no funcionaría, justo como dice José Luis, por cómo son los personajes. Tendrías que llevarlo ahí, a donde llevaron Barbie, y entonces ese sería mi dream project de una película de DC. Mínimo como un sketch de Saturday Night Live. Al menos, exacto. Pues sí, porque a mí ni Shazam ni Blue Beetle me gustaron. Y de hecho, a ver, la siguiente pregunta es esa. ¿Cuál es su película favorita de DC? ¿Y qué escena específica los dejó sin aliento como para coleccionarla en su mente de por vida? Yo tengo que contestar primero, perdón que acapare el micrófono, pero es que sé por dónde va a ir la respuesta de Hugo. Entonces yo tengo que hablar primero, lo siento. Número 1, el mejor Batman es Ben Affleck. ¡No! Eso no es discutible. La mejor escena de Batman en mi mente, hay dos. Hay por ahí un corto donde Batman termina luchando hasta con Alien y Depredador, que es fabuloso ese corto. No recuerdo cómo se llama, pero voy a buscar el dato. Pero independientemente de eso, que es como hecho por fans, la escena donde Batman pelea en el almacén para rescatar a la mamá de Superman es una joya, por favor. No hay mejor representación de Batman en la pantalla grande que eso. Es una maravilla. Cuando yo vi eso dije, claro, o sea, por eso pagué mi boleto del 2x1 para ver esto. Entonces, eso para mí, la verdad, sí me encantó. Claro que, o sea, sí estoy de acuerdo que las películas de Zack Snyder, como que la historia y el diseño de producción y muchas cosas son debatibles, pero esa escena en particular, joyaza, el estilo de pelea, cómo se mueve Batman en escena y todo es espectacular. Pero bueno, en otras películas, ver por ejemplo a Hawkman en acción también estuvo muy padre, y no diría que ninguna, o sea, no hay película de Zack Snyder que sea mi favorita. Mi película de DC favorita es Batman Returns, donde sale el Pingüino, Gatúbela. Me parece que es el desarrollo de personajes y las escenas, la estética, me parece
parece increíble. O sea, toda esa película es mi favorita. Aunque mi escena favorita sea de otra, la película como tal, Batman Returns. Es que esas de Ben Affleck, eso de que mi mamá se llamaba Marta. No, pero la escena de pelea del almacén, cuando sale del piso, golpea a todos. Sí, pero es una escena, pues, entre muchas cosas muy malas. Yo ahí defiendo la decisión de José Luis porque si lo separas como si fuera un cortometraje de Batman que se llame Batman in the Shadows y es Batman llegando a pelear a ese almacén por razones, es un gran cortometraje de Batman. Lo malo es que está incrustado en donde está, en la cosa que es Batman contra Superman. ¿Y cuál es tu película favorita, Hugo? Igual, mi respuesta va a ser un poquito como la de José Luis. Mis películas favoritas son dos. La primera va a ser una obviedad para mucha gente, que es Superman de Richard Donner. Y la segunda es una película que creo yo que es la mejor película de DC en años recientes. La mejor del DCU sin duda. Y creo que es una película muy infravalorada y se llama Shazam. Para mí Shazam es mi película favorita de DC. Es una película que yo adoro porque además está excelentemente bien hecha y excelentemente bien actuada. Y tiene una dirección increíble. La forma en la que abrazaron al personaje y aceptaron cómo era Shazam, a mí me encantó. Es una película que incluso mi hijo disfruta muchísimo en nuestros maratones de Navidad, donde incluimos a Rise of the Guardians o Klaus o Las dos de mi pobre angelito. Metemos a Shazam porque también sucede en Navidad y es una película que atesoro en grande. Mi escena favorita es, por supuesto, cuando viene un momento muy emocionante donde toma el báculo del mago y dice Shazam, todos digan mi nombre, y todos sus hermanos adoptivos dicen Billy, y lo dice, no, mi nombre es real Shazam, y aparece la familia Shazam. Te lo juro, yo estaba en lágrimas en el cine de lo emocionante que era ver cómo aparecía la familia Shazam y cómo enfrentaban juntos al mal. Es fantástico. Y la otra es una respuesta mucho más obvia, es el pilar universal en el que se soportan no solo todas las películas de DC, sino todas las películas de superhéroes, que es esta joya universal que se llama Superman de Richard Donner. Y mi escena favorita es los últimos 2 minutos cuando Superman entrega a Lex Luthor y a Otis y le dice al guardia de la cárcel, no se preocupe, todos estamos en el mismo equipo, y después vuela y con el tema de John Williams, Christopher Reeve te guiña el ojo a ti al espectador y te dice, hola, soy Superman. No hay más. Creo que esa escena no hay más. ¿En verdad crees que Superman existe? Es algo que solo el cine podía lograrlo y creo que esas serían mis dos respuestas. Yo me quedo definitivamente con Batman, el Caballero de la Noche. Las de Nolan son muy buenas. Es una joya y ese guasón es tremendo. O sea, sí, definitivamente esa película no tiene falla en lo absoluto. O sea, incluso, de las de Nolan, que a mí me gusta mucho la trilogía, la segunda es la mejor. Es una joya total y absolutamente. No es ni como la de Snyder, que solamente una escenita por ahí perdida es muy buena. No es una película que ha envejecido a lo mejor medio mal. No, 10 de 10. Muy buena elección. Y creo que aquí el gran acierto de Nolan es lo que las grandes películas hacen y los grandes cineastas hacen. Primero la pensó como una película y después la pensó como una película de superhéroes. No dijo, esto primero es un filme con todas las reglas que tiene que llevar un buen filme. Ya después lo voy a hacer un buen filme sobre un superhéroe. Entonces sí, vamos, creo que Nolan, siendo el gran cineasta que es, se comprometió a primero entregar un buen producto cinematográfico y ya después ponerle la etiqueta de superhéroes. Y vamos, independientemente de nuestras respuestas, creo que es indiscutible que es una gran película, no solo de Batman, sino de todos los superhéroes. Y no podemos negar que algunos de los últimos productos de DC no han tenido éxito. Algunas películas y series se han perdido al intentar unir un universo, el cual ya no tendrá sentido con la llegada de James Gunn al mando. Pero si se fijan, algo que pasa acá es que, a diferencia de Marvel, que ha intentado presentarnos nuevos personajes como Moon Knight, DC se aferra un poco a seguir reinventando sus personajes de siempre. ¿Hay algún personaje o serie de DC que se resistan a coleccionar debido a este exceso de productos un poco fallidos para algunos, como la última película de Aquaman? Sí, todo lo que haya tocado Zack Snyder, básicamente. Amo el universo de la Liga de la Justicia en general, desde los cómics, no necesariamente por el cine, pero los villanos más allá de Batman y Superman como que sí me dan un poco de flojera. Si pensara yo en los villanos de Flash, los villanos de Aquaman y así sucesivamente, no me encantan. Entonces, coleccionar algo que tenga que ver con eso no me llama tanto la atención, aunque sí he llegado a coleccionar algunos cómics de Flash. Llegué a tener los de Injustice, que tienen más presencia de villanos que no son necesariamente muy interesantes, pero estaban buenos. Pero no vería algo, por ejemplo, de algún villano de Aquaman en específico. Y creo que esto viene a colación un poco porque hay una película o un par de películas del Joker, ¿no? Del Guasón. Solo he visto la primera, la segunda todavía no me atrevo, pero vi la primera y me gustó mucho. Creo que está muy buena, es medio rara y todo, pero está buena. La serie del Pingüino, que es otro villano de Batman, buena, me gusta.
gusta, ¿no? O sea, como que son cosas que sí le entro, ¿no? Y hay de repente ahí algunos artículos interesantes. O sea, está, por ejemplo, el coche del pingüino. Si sale el de Hot Wheels, pues claro que me gustaría tenerlo, ¿no? Está cotorro. Pero ya más allá, villanos que no sean de Superman y Batman, no le entro. Va más allá de mí, independientemente de quién haya dirigido la franquicia. Yo sí me voy más por quién tocó, porque creo que el gran daño que le hizo Zack Snyder al mundo de los superhéroes se sigue tocando, al grado de que no estamos confiando en que alguien que hace películas maravillosas como James Gunn nos va a entregar un Superman que va a superar por mucho, y me atrevo a decir va a igualar al Superman de Reeve. Lo esperaría. Yo sí lo caso mucho porque, de nuevo, siento que insistir tanto en querer hacer forzosamente un universo no para adultos, porque siento que se confunde, para adolescentes edgy que creen que son adultos, y hacer esta falsa obscuridad y este falso mundo lleno de pesimismo y de supuesto realismo, siento que las personas que se lo creyeron, pues sí, creen que ahora todo debe de ser así, ¿no? Y rechazan cualquier cosa de Marvel, cualquier cosa de DC que sea de caricaturas. Les enseñas los Teen Titans Go o esta serie tan mona de las DC Superhero Girls y dicen, es que eso no es DC, ¿no? Pues sí es, o sea, y es DC mucho más que la cosa que intentó hacer Zack Snyder, ¿no? Entonces yo creo que sí lo tengo como muy en el último lugar, coleccionar cualquier cosa que haya aparecido en las pelis de Snyder, porque fue un mal chiste en el que muchos cayeron, y me imagino que es un poco como los que éramos fans de Limp Bizkit, que luego se la creyeron muchos y creían que eran bien rudotes nada más por escuchar esa música que al final no era tan buena, ¿no? Entonces no me gustaría coleccionar nada de Snyder, y además porque la estética es bien fea, o sea, sus monos son así todos oscuros y como con textura de más, y no sé, o sea, no, en general no me llama como para coleccionar algo así, y todo gris, todo sin color, pues no. A mí ya me tiene un poquito cansada los Teen Titans Go, porque antes había existido una versión en caricatura muy buena, sí, oscura y para adolescentes, pero era muy buena, y ahorita siento que ya los explotaron tanto que no están chidos, los juguetes ya ni siquiera están bien hechos. Sí, los últimos juguetes de los Teen Titans Go están espantosos, pero siento porque también fue una broma que llevaron demasiado lejos. Tuvo que haberse terminado con la maravillosa película de los Teen Titans Go to the Movies. Ya está ahí, ¿no? Porque después de ese chiste lo llevaron muy lejos y fue un chicle que estiraron mucho, pero estaba padre en su momento, me gustaba, hasta que ya no. Pero siento que el mismo fenómeno pasa cuando quieres hacer todo de superhéroes como oscuro y edgy. O sea, si los tiras de más, pues cansa. Yo creo que cuando habla la gente de, por ejemplo, de Zack Snyder, y yo pienso en Watchmen, que naturalmente el material original es oscuro, por mucho que lo hubiera deformado, no se desvió mucho, ¿no? Pero creo que en Batman y Superman, más bien creo que es como un gran catálogo, un menú que tú puedes decir, no, pues sabes que a mí me gusta el de Lego, no, pues a mí me gusta tal. Creo que eso es algo muy valioso que tiene DC, el presentar como un catálogo estético, donde ahora sí que tú eliges de cuál te gusta y de cuál no. Y eso creo que está mucho más interesante, porque justo tú puedes decir, sabes que a mí me encanta Batman, pero no de Zack Snyder. Entonces yo elijo el de Tim Burton, elijo el de Matt Reeves, el que sea, cosa que por ejemplo en Marvel no ocurre. Ahí creo que hay una versión única, o sea, el estudio controla todo, y si el estudio estropeó la versión de El Hombre Hormiga, pues ya no tienes de dónde coleccionar. Entonces creo que hasta eso es algo que ha hecho bien DC, el permitir a los fans decir, bueno, mira, hay para todos los gustos. Sí, porque incluso Marvel hasta en sus series animadas ya está clavando dentro de su único universo, ¿no? Y creo que algo que DC no ha permitido y Marvel sí, es que las películas y la estética de las películas ya permeen los cómics, y debería ser al revés. Los Guardians of the Galaxy o incluso muchas cosas que ves en cómics ya permeó, incluso pues, muchas figuras de acción, aunque sean más caricaturizadas, están ya basadas en las pelis, ¿no? Incluso el mismo lore de los superhéroes y el origen ya no se acerca tanto a los cómics sino a las películas, que eso es algo que afortunadamente siento que DC se ha resistido y dice, el mundo películas es una cosa, el mundo cómics es otra, y ahí están ambos, ¿no? Lo que dice José Luis, es un gran menú para escoger que te da muchas más posibilidades que la otra casa editorial, ¿no? Pero es que justo con esto que hemos platicado, muchos dicen que la época dorada de los superhéroes en general, no solo de Marvel y DC, ya ha pasado a sus mejores tiempos. Es necesario para el mundo coleccionista dejar descansar a DC y aceptar que esa necesidad de tener un universo todo unido no es necesario para ellos, al tener productos aislados muy buenos como Justicia Joven, la película del Guasón con Joaquín Phoenix, la primera, o la serie del Pingüino, que aunque puede que tengan un hilo unido a otros productos, es sumamente sutil. Yo creo que al contrario, mientras más productos separados tengas, vas a tener más oportunidad de darle a los coleccionistas de dónde agarrar, ¿no? Siento que es justo lo estamos platicando, siento que es el gran error de Marvel, tener todo tan unificado. De pronto te pasa algo como lo de Jonathan Majors, y tu gran villano Kang ya se cayó por algo externo, y ahora tienes que darle la vuelta y
y ahora resulta que prefieren traer a Wolverine de Hugh Jackman y al Spider-Man de Andrew Garfield y es como de, o sea, ya los vimos, dame algo nuevo, ¿sabes? Y justo al contrario, DC está ofreciendo como un montón de menús y dice, sí, voy a tener un Superman, pero al mismo tiempo voy a tener un Batman, pero este Superman va a tener su propio Batman y pues tú escógele, ¿no? Incluso con el Joker, aunque siento que las películas de Joker no son muy coleccionables, porque vamos, no puede salir como grandes productos coleccionables de ahí, porque precisamente tampoco es idea. Creo que prefiero mil veces ver una película como Joker Folie à Deux, que se arriesga, que dice algo que otras películas no han dicho antes del cine de superhéroes y que es un gran producto cinematográfico muy diferente y que fue una gran broma para todos aquellos que se creyeron la 1. Prefiero ver eso antes que ver otra vez la misma historia una vez más de Marvel. Prefiero que me den algo que me dé de qué hablar y no decir, otra vez lo mismo. O sea, sí preferiría ver a dónde va un nuevo Joker o una posible tercera parte de Joker antes que ver regresar a Robert Downey Jr. por ahora como el Doctor Doom. Ahora resulta que no hay más actores. Entonces siento que es mejor mientras tengas varios universos para que el público pueda escoger. Es mucho mejor a tener todo unificado. Siento que no es que los superhéroes haya pasado su mejor época o no es que siento que ya los debamos dejar descansar. Siento que la fórmula Marvel es la que se debería dejar descansar. El que tendría que ponerles pausa es mega universo ultra conectado y empezar a darnos cosas como separadas, ¿no? Y ya tú escoges, que siento que es lo que DC está haciendo muy bien. Como dirían en Terminator, el destino no está escrito. Las reglas del cine y el entretenimiento pueden seguir evolucionando y DC aún podría sorprendernos, pero pues hace falta perderle el miedo a la innovación y que abracen una visión más artística de sus personajes en DC. Y en el mundo coleccionista las posibilidades son muchísimo más grandes que en el cine porque se pueden combinar distintas marcas, conceptos, enfoques artísticos, de todo. Me encanta, por ejemplo, el esfuerzo que hace Lego y no solamente con DC, sino con muchas otras franquicias para llevar a sus personajes pues a los juguetes, al mundo animado, a los juegos. Y bueno, los personajes de DC tienen mucha tela de donde cortar y no solamente Batman y Superman. Algunos, por ejemplo, no nos gustan ciertas películas y con algunos personajes que dices, pues de dónde salió. Pues bueno, si hay muchos personajes que brindan una posibilidad más amplia para coleccionar o apreciar ciertas cosas del universo de DC que nos interesan. Entonces creo que todavía tiene para rato. Citando a el fabuloso Antoine Ego en el Ratatouille, lo nuevo necesita amigos, ¿no? Entonces sí hay que también darle chance a lo nuevo, ¿no? Ya si te gusta o no te gusta, pues al menos es nuevo, ¿sabes? Al menos es algo distinto, es algo que no has visto, algo que no has probado. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que, según varios portales en línea y en X, Joe Burrow, el quarterback de los Cincinnati Bengals, no solo es una estrella en el campo, sino también un gran fanático de Batman. Recientemente adquirió un batimóvil utilizado en la saga del Caballero de la Noche del Nolan, auténtico por la cifra aproximada de $3 millones, algo así como 61 millones de pesos mexicanos. Esta compra no es solo un capricho, sino un reflejo de su interés por la cultura pop y su conexión personal con uno de los superhéroes más importantes de la historia. El vehículo funciona y se puede manejar. El único problema es que no está permitido transitar con él en la vía pública. Esta acción también resalta cómo el merchandising de franquicias como Batman sigue siendo un símbolo de estatus, incluso entre las celebridades de mayor perfil. Y puse este dato porque, a diferencia de Marvel, que solo hay, por ejemplo, un solo Iron Man, una sola armadura en su UCM, en DC tenemos varias versiones de un mismo personaje en el cine. Entonces, este batimóvil es el de Nolan, pero pues, la verdad es que ¿a quién le sobran $3 millones por ahí? Aquí yo le diría a este muchacho que Batman no pedía permiso para circular. Traes un tanque, o sea, yo ahí lo dejo. O sea, yo si ya lo tuvieras como de permiso para circular, si Batman no lo necesita, yo tampoco. O sea, a ver, párame, traigo un tanque y tú no. Pero es que el dato es interesante porque ya hablamos de que tienen varias versiones. Imagínate tener este batimóvil, el de 1989, el de Zack Snyder, aunque no les guste, el del nuevo Batman. El mundo es ilimitado. Si yo tuviera unos millones de dólares, me hubiera comprado el batimóvil, pero el de Adam West. ¿También? Y ese creo que es más fácil salir a la calle. A lo mejor te para un policía, pero le dices, ay, pero mira en qué coche vengo. O sea, por Dios, es un coche antiguo y vas con más estilo. El batimóvil de Nolan sí es como, o sea, justo es un tanque, es como de señor, por favor, o sea, trae usted un tanque, métase a su casa. Y con esto, amigos, ¿qué creen que le depara el futuro a DC en cuanto a coleccionismo? Yo la verdad le tengo mucha fe a James Gunn. Sí, yo no solo a James Gunn, siento que el futuro de DC va a ser tan brillante como los fans lo permita, porque sí va a depender mucho de que le demos chance de nuevo, que le demos chance a las cosas nuevas. Lo coleccionable, como hemos visto en otros capítulos, se puede quedar en la nostalgia, pero es cuando nos referimos a productos de los que pues ya no dan para más, donde pues ya hacia adelante no hay mucho y pues te tienes que regresar a coleccionar lo de antes. Pero creo que con DC el futuro
futuro del coleccionista puede ser muy brillante, y no solo en películas, sino también en otros materiales, en cómics, en videojuegos, etcétera, siempre y cuando el fan le dé chance y no cometamos el error que nuestra generación siento que muchas veces está cometiendo, que no le damos chance a las propuestas nuevas. No sé si es por temor, no sé si es porque creemos que no nos van a gustar tanto o nos aferramos tanto al pasado. Creo que el camino está ahí. Va a triunfar el coleccionismo de DC siempre y cuando le demos una oportunidad, porque se vienen cosas bien interesantes. La segunda película de The Batman, la continuación de lo que puede llegar a ser Matt Reeves, pues va a ser fantástico, ¿no? Y como dices, yo también le tengo toda la fe del mundo de James Gunn y todo lo que venga, ¿no? E incluso si se llegan a soltar nuevas versiones de las películas de Snyder, el corte Ultimate, pues bienvenido, ¿no? Siempre y cuando sea un buen coleccionable. Yo creo que por un lado puede haber más foco en rarezas y variaciones de sus personajes principales. También puede haber mayor desarrollo de personajes que han demostrado ser interesantes, pero pobremente explotados, como Linterna Verde, o mayor desarrollo de personajes jóvenes, pero que a lo mejor igual no han sido muy populares o bien recibidos, o sea, los Titans y esa clase de cosas, ¿no? Entonces, mientras tengan un mejor desarrollo, un arco de personajes, creo que puede ir bien. Pero por otro lado, los lectores y coleccionistas que están buscando narrativas verdaderamente más atrevidas, frescas, pues necesitamos contenido más arriesgado de repente, o contenido que vaya más allá de lo que siempre se presenta sobre la mesa. Y esto puede abrir las puertas a más artículos coleccionables de nuestros tiempos, así como tener un Betamax de la película de Batman de los 60 era un gran coleccionable en los 80, 90. Igual ahora podría haber cosas que hablen sobre estos tiempos, ¿no? Yo tengo un ejemplo en Batman. Hay como una historia de un Batman que es Sur-Enar, que es como su alter ego, y para mí esa es una extraordinaria exploración de la psique de Batman, donde en los cómics vemos cómo el superhéroe lucha no solo contra mentes criminales, sino contra su propia mente y sus demonios internos. Entonces, si explotan más esa clase de cosas, para mí es una joya, y ojalá veamos más de ese tipo de cosas. Y claro, hay público para todo. O sea, quien prefiera ver cosas a lo mejor como lo de hace muchos años y todo, creo que se puede seguir explorando y explotando eso. Desde mi punto de vista, estas cosas mucho más profundas y donde profundizan en la mente de sus personajes, da mucho para qué coleccionar. Y diferentes, porque, bueno, a mí me gustó mucho Peacemaker, por ejemplo. Se me hace muy divertida, muy chida. Ahorita estoy traumadísima con Comando de Criaturas, esa nueva caricatura que hay. Soy súper fan de J-Robot. Necesito un coleccionable de eso, pero es que nos están dando algo diferente. Esa caricatura es para adultos, no la vayan a ver los niños, pero la verdad es que estoy muy emocionada. Estamos grabando esto antes, pero salió en esta semana el nuevo promo, el póster que se mueve de Superman, con música de John Williams, y la verdad es que yo creo que se vienen cosas muy interesantes, no porque sea James Gunn y porque soy fan de los Guardianes de la Galaxia, sino porque creo que él, al ser un fan de Hueso Colorado de todo este mundo de los cómics, lo que tiene él es que sí transmite su amor que tiene de toda esta cultura pop a sus productos. Entonces también estoy muy emocionada porque en Superman va a salir Krypto, el super perro, que la verdad necesito que le hagan justicia, porque la caricatura es bonita, pero la última película de las super mascotas es horrenda. Entonces yo creo que se vienen cosas interesantes, y no me importa que sean como muy adultos, como esto de Comando de Criaturas, no me importa, pero sí, yo la verdad estoy emocionada, y tan emocionada que estoy dejando un poquito de lado ahora Marvel para voltear a ver todo lo que va a aparecer nuevo de DC. Y justo bajo esa línea es que yo defiendo tanto Joker Fue la Duke. Prefiero mil veces que nos den algo así de diferente. Y con lo que hizo José Luis, que explora un personaje que no solo eso, deshace la mítica que te presentó en la primera parte, y además se burla de todos aquellos que malinterpretaron a la primera parte creyendo que era algo que no es. Prefiero mil veces que nos den eso, y además con musical, y además con la fabulosa Lady Gaga cantando, antes de ver lo mismo, antes de haber visto un Joker donde se volviera el super criminal y el super asesino, ¿sabes? Prefiero mil veces que nos den esos caminos no explorados, un poco lo que dices, los Creature Commandos, que en Superman salga el super perro. Creo que es mejor a la larga, nutre más al coleccionismo que tener otra vez lo mismo y tener escenas post créditos donde salen o los mismos de siempre o monos que no van a ningún lado. Sí, también anunciaron la película de Clayface, que va a estar escrita por Mike Flanagan, y toda la gente en X se quejó y decía, no, pero ¿cómo? Pero yo la verdad estoy muy interesada, estoy muy intrigada, porque al ser una historia que supongo va a ser separada de, como decíamos, ¿no? Estos productos separados que no a fuerzas tienen que estar unidos en un universo cinematográfico o de series, pues la verdad es que me interesa bastante qué va a pasar. Sí, no, todo es Batman y Superman. Hay mucho más en DC y tienen muchos otros productos muy interesantes en donde no necesariamente tiene que aparecer Batman y Superman al fondo para rescatarlos. Por eso, regreso. Los Gemelos Fantásticos con Greta Gerwig en la dirección. Perdón,
Es que es una gran idea, lo siento, es una gran idea. Ya No. nuestros escuchas dirán si es una gran idea o una terrible idea. No, el changuito era horrible. Ah, pues sí, pero ¿le puedes hacer justicia? Es más, es que en una estética como lo que ofrecería Greta Gerwig, el chango ni siquiera sería un chango consciente, o sea, sería solo un chango con pijama, que no le hace caso a los gemelos, estaría bonito. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este viaje por el universo de coleccionables de DC Comics de manera general, desde los icónicos cómics que dieron origen a todo, hasta las figuras de acción que definen nuestras repisas de las fuerzas del caos. DC ha logrado algo más grande que cualquier superpoder: unir generaciones bajo el mismo amor por los héroes y las historias que los inspiran. Y ahora, mientras apago la batiseñal y guardo mis cómics, los dejo con esta reflexión: ¿qué sería del mundo sin nuestros héroes favoritos? Tal vez sería un poco más gris, un poco más aburrido, pero gracias a DC siempre tendremos un mundo lleno de color, capas y acción, donde coleccionar se vuelve algo mágico. Justo bajo esa última frase que nos dices, creo que no podemos olvidar que al final del día ese es el objetivo de los superhéroes y de todos. De nuevo, como dice José Luis, no solo enfocarme en Batman y Superman, creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? Los superhéroes, darnos esperanza, darnos la posibilidad de soñar con que podemos alcanzar grandes cosas, con que podemos llegar, y al final del día que no se nos olvide, los superhéroes son las historias míticas modernas, ¿no? En la antigüedad tuvimos el poema de Gilgamesh, las tareas de Hércules, ¿no? El viaje de Jasón y los argonautas. Hoy tenemos los superhéroes y son las grandes historias inspiradoras de nuestro presente. ¿Quieres decir algo, Pepe? Jor-El. Tienen que inventar un Jor-El, por favor. Ya existe la inteligencia artificial. Si alguien está escuchando y es programador de hardware y software, por favor, inventen un Jor-El. Aquí tienen a su primer comprador. De acuerdo. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir, por favor, en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads. Estoy como @liamx7. Y amigos, sus redes. A mí me encuentran en Facebook y en TikTok como el Super Movie Fan. Atentos porque ya viene la lista a lo mejor y lo peor del año. Van a ser corajes como siempre, pero pues ahí espero que nos sigan para esas listitas. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Skynet Goes to Persons. Y bueno, ahí estaré subiendo imágenes generadas con inteligencia artificial. Debería ser una serie de kryptonianos. Eso estaría bueno. Comienza con Jor-El. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chao, amigos. Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.